hacer frío, se nota mucho más frío. Atrapados en las tormentas y, como decía el tiempo, el clima es cada vez peor. Mala visibilidad por las ventiscas. Donde había montañas de nieve, de repente aparecen lagos congelados. Todo se puede complicar. Hoy ha sido una noche fría, ha sido una noche de ventiscas. Ha sido una noche de fuertes tormentas, el viento entraba por todas partes. Nos encontramos con el pueblo Nenet, con los famosos nómadas, pastores nómadas del Ártico, con sus enormes rebaños de renos y habitando en esta tundra salvaje del norte de Siberia, de la península de Imal. Como digo, llevamos unos días que han sido espectaculares, han sido algo loco, lo que hemos podido vivir, lo que hemos podido disfrutar. Vivimos en un campamento con 2 chums, la vivienda se llama chum. De normal hay 6 niños, en este caso hay 2 porque otros 4 están en Salejar, la ciudad de la que veníamos a 10 o 12 horas. Están allí en los colegios, los niños ya a cierta edad van a las ciudades, a los colegios. Llevamos en estos días comprendiendo cómo viven, por qué viven en este lugar, cómo es la vida en este entorno. Y ahora tengo que continuar, así que recomiendo ver ese reportaje, claro, y acompañadme fuera, ya veréis cómo es esto. Ayer todo esto lo cubría un manto blanco. El viento se lo ha llevado todo. Ya ha dejado entrever ya la propia tundra marrón. En esto se pasan los días en el Ártico. Sales fuera porque hay que salir, hay que cazar, hay que pescar, hay que recolectar madera. Pero sales fuera, haces lo que tengas que hacer y vuelta adentro, vuelta al hogar, vuelta al calor. Otra de las cosas más características, por cierto, de los Nenets es que comen carne cruda, comen pescado crudo. Lo hemos estado comiendo ya estos días, pero fijaos que desayuno. Lo acaban de traer de fuera. Claro, los peces, los animales se mantienen muy bien en el exterior. Temperaturas de muchos grados centígrados bajo cero. Es como un congelador estar ahí fuera. Tienen piezas de reno colocadas sin más al aire libre, también peces enteros. Y cuando tienen hambre salen, lo pillan, suelta un poco en sal. Esto sí que es un tartare o un sushi del Ártico. Atrapados en las tormentas y, como decía el tiempo, el clima es cada vez peor. Mala visibilidad por las ventiscas. Hoy los Nenets debían haber cazado. Por ahora ha sido completamente imposible. También en los próximos días deben migrar hacia otro lugar y así tampoco se puede. Con el tiempo así no queda otra que esperar dentro del chum y esperar que esto pase. Hora de ir a por agua. De algo en la vida diaria, en la rutina del pueblo Nenet, es que todo va bien hasta que deja de ir bien. Es decir, ellos tienen algunas facilidades, tienen la comida a mano, el agua a mano, tienen protecciones dentro del chum, pero si tienen un accidente, tienen una lesión física o llegan tormentas, todo se puede complicar. Hemos ido a por agua, tienen que partir bloques de hielo en los lagos. Lo mismo con la madera, hay que ir 7 kilómetros a por madera, hay que recorrer incluso 7 kilómetros para poder llegar. Y con esta visibilidad es imposible, podríamos perdernos. Pero el cielo empieza a clarear
y van a intentar cazar algo, aunque así está muy complicado. Hoy ha sido un día espectacular. Lo que parecía que iba a ser un día de ventisca encerrados en los chums. El tiempo comenzó a mejorar y finalmente pudimos salir a por hielo, por madera, a cazar, aunque sin suerte. Aquí anochece a las 3 de la tarde al final, así que después de comer nos hemos echado una siestita, recuperando calor, bien a gusto dentro del chum, sintiendo esa calidez del hogar, ¿no? Hemos salido de repente y había auroras boreales, el cielo completamente despejado, para que os imaginéis. Auroras boreales, se veía perfectamente la Vía Láctea y estrellas fugaces pasando. Ha sido un momento mágico. Además, relacionado con esto, hacía mucho más frío. Nos han dicho que lo que significa que está haciendo más frío es que probablemente el viento vaya a parar. Si el viento para, significa que mañana podrán hacer una migración. Estoy realmente emocionado y si finalmente esto es así, va a ser algo espectacular. En verano, los nenes, los pastores nómadas del Ártico, los pastores de los renos, migran casi todos los días por los mosquitos, pero en invierno es una vez al mes, como mucho 2. Migran por diferentes motivos, mañana hablaremos sobre ello, pero sobre todo es buscando madera por ellos mismos para los hogares, cocinar, darse calor y por supuesto los pastos para los renos. Entonces ojalá podamos amanecer con menos viento y partamos en ruta. Tienen que recorrer grandes distancias. Y también me parecen realmente interesantes en aspectos más antropológicos, en las facciones de sus rostros. Estas caras anchas, planitas, narices pequeñitas, prácticamente no tienen barba, pero después el color de la piel es bastante clarito. Mezclan rasgos de los Urales y de estas etnias kazajas o mongoles. Es muy interesante. Va a hacer frío, se nota mucho más frío. Esta noche vamos a sufrir. Por eso algunos perros han podido entrar. Los más jóvenes, los más ancianos, a las hembras embarazadas, las dejan entrar a veces. Sobre todo cuando fuera está muy frío, cuando hay tormentas. Este es uno de los abueletes. También dejan entrar a los que más ayudan a manejar los rebaños de renos. Los nenes, siempre acompañados de renos, sus perros. Otra de las partes buenas es que aquí se come de media 4 veces al día. Así que ahora una comidita más, un té caliente y a dormir. Hace varias horas, 4 o 5 horas, han estado ellos más bien, por supuesto, debatiendo, reflexionando si el día es bueno para migrar. Migrar es muy peligroso en este lugar. Tenéis que entender que para migrar hay que desmontar todo el chum, todo el hogar. Primero todas las pieles que lo protegen, después toda la estructura de madera. Durante toda la migración, sigan tormentas, levanta un viento más fuerte,
estás completamente desprotegido, estás básicamente condenado a, si no es morir, sufrir fuertemente durante esos días. Si se humedecen las pieles del chum, ya no las pueden secar en todo el invierno. Y el invierno recién comienza. Ellos ahora mismo tienen comida, pero no los renos. Y se encuentran en esta especie de encrucijada, de camino sin salida, en que si el viento no aminora por fin en los próximos días, ¿qué hacer? ¿Te arriesgas a lo que acabo de comentar, a estos problemas? ¿Te expones a ello? ¿O dejas que los renos vayan muriendo por falta de alimento? Como ayer decía, me empecé a dar cuenta de esto, de que aquí las cosas parecen ir bien, parecen ir fácil, hasta que dejan de ir bien, hasta que dejan de ir fácil. Estamos muy cerca de los chums, del campamento. Esto es porque realmente toda esta zona son lagos, todo lagos. Lo digo porque nosotros nos hemos dado cuenta justo ayer, estaban cubiertos por nieve, pero según el viento fue removiendo la nieve, nos dimos cuenta que estábamos sobre todo bloques de hielo, son todo lagos, charcas. En verano esto tiene que ser completamente diferente. Hay muchos aspectos que me sorprenden de la vida en este lugar, como los nómadas del desierto en el Sáhara, por ejemplo, ¿no? Que saben guiarse en el desierto, que el desierto tiene vida, como dicen, el desierto cambia completamente día tras día, las dunas son moldeadas por el viento. Aquí, cada día que amanecemos, y llevamos ya prácticamente una semana, amanecemos en un paraje completamente diferente, moldeado, reconstruido con los fuertes vientos. Donde había montañas de nieve, de repente aparecen lagos congelados. Todo cambia por momentos, y aún así saben alejarse y saben guiarse para poder volver. Ayer nos volvimos a casa varias veces con las manos vacías, y así es la supervivencia. Si un día no lo consigues, probablemente tengas que intentarlo al siguiente. En estos momentos ya tenemos agua, pero vamos a probar con la cacería de nuevo, cacería con otras técnicas. Vamos a hacer esperas. Esto es algo muy extraño porque, si os dais cuenta, el pueblo Nenet mide muy bien el tiempo que pasa fuera del chum. La pesca. Días atrás fuimos a pescar. No hay que hacer esperas en la pesca. Es una pesca con trampa, con redes. Simplemente hay que ir a dejar las redes y volver algunos días para recogerlas. Lo mismo con la cacería. La cacería, históricamente, aquí prácticamente no había nada como perseguir a las presas con lanzas, con flechas. Aquí eran trampas. Dejar trampas y días más tarde ir a recoger. Se mide mucho el tiempo que se pasa afuera, y es que ahora mismo podemos estar a 30 bajo cero, 40 bajo cero. Ayer eran 20, 25 y se siente muchísimo más frío. Entonces también se va a sufrir esta cacería, pero vamos allá. El peor día para este tipo de cacería, para esta técnica en la que hay que esperar. De verdad no sé qué temperatura hace, pero con muchas capas, con pieles de reno, con calentadores internos, llega a ser insufrible. Te empiezan a entumecer los dedos, los pies, de las manos, duelen intensamente y ya da miedo incluso cuando uno deja de sentirlos. Pero bueno, aquí hay dos equipos. Aquí los Nenets se dividen en dos, incluso en tres, porque unos están buscando una especie de conejos, de liebres del Ártico, también puede ser zorros, incluso algunos tipos de aves. Van con las motos de nieve a buscarlos, recogerlos, les traen hacia aquí, donde está preparada la emboscada.
Y digo 3 equipos porque hay 2 zonas de tiradores, una a este lado y la otra al otro. Se ocultan en la nieve. Necesitan que haya montañas de nieve como esta. ¿Y por qué? Por esto. Están trayendo la escopeta. Hoy va a haber 2 o 3 escopetas con tiradores y la emboscada está servida. Aquí van a estar. Fijaos, la emboscada está en marcha. El plan está en marcha. Estamos con 4 hombres, 2 con los trineos eléctricos, 2 en posición para disparar. Yo acompaño a uno de los tiradores en el propio agujero. Ese se escucha venir. No sabemos en qué momento puede aparecer. Pueden aparecer ellos persiguiendo a la presa. Así que silencio, nos ocultamos, esperamos tener más suerte que ayer. Hay 2 razones de que elijan un lugar como este. Un curso de un río así. Una, estamos en altura. Hay montañas de nieve, pueden hacer los agujeros y por la visibilidad, por la visión, por el punto de tiro. Estamos en altitud, en altura. 2, el color. Aquí la mayoría de fauna es blanca. Animales árticos, los zorros, las aves, las liebres, todo es blanco. Hay contraste de color, no se puede camuflar también. Nada más comenzar, atrajeron hacia aquí una liebre ártica, una de estas liebres árticas totalmente blancas, que era muy fácil de distinguir en este río. Falló en el disparo, pero bueno, sabemos que andan por aquí. Contemplamos nuestro último amanecer en este lugar. Han sido días mágicos, joder. Son los lugares que más ganas tenía de estar, una de las etnias de los pueblos indígenas que más ganas tenía de conocer. Y además hemos amanecido con buen tiempo. No os dejéis llevar por esta imagen de yo en sudadera porque me estoy muriendo de frío. Estamos a bajo cero, pero ya no hay viento, es mucho mejor clima y los nenes parece que por fin podrán migrar. Pena no poder verlo, pero eso significa que tendremos que volver. Hay ciertos festivales, ciertas fechas concretas en que los nenes se juntan antes y después de las migraciones en ciudades como Salejar y tienen juegos que ayer pudimos jugar. Son los juegos de resistencia, de fuerza, de puntería, equilibrio. Son los juegos que se suelen jugar cuando eres pequeño, en España por ejemplo, o juegos tradicionales de los pueblos, pero al estilo Nenet, con el lazo de los renos, con juegos en la nieve. Hay uno que tienes que coger un palito de unos intestinos de reno y es bien interesante, nos lo pasamos bien ayer. Este territorio ancestral de los Nenets, como no podía ser de otra forma, también está en peligro. Y no solo por el tema climático, lo que comenté, los ríos, los lagos se congelan más tarde, se deshielan también más pronto. La temporada gélida, la temporada de congelación de hielo es mucho más corta. Aquí no se sufre tanto, pero los nenes más al sur sí lo están sufriendo. Hay otro motivo y son los daños ambientales. En los 60, 70 se encontraron reservas de gas, de petróleo, llegó la industria, se contaminaron estas zonas, se redujo las zonas para pastorear, las zonas de la península de Imal están sobrepastoreadas y esto es un gran problema. Por ejemplo, muchos nenets han acabado trabajando directamente en la industria química del petróleo. Se cree que en torno a un 40% de la población ya trabaja en estas industrias. Entonces, los nenets se mantienen luchando por mantener este estilo de vida, luchando por seguir pastoreando renos, pero cada vez el clima lo pone más difícil, cada vez las tierras para pastorear son menos, ellos tienen que estar siempre en movimiento. Entonces, bueno, gracias a este lugar mágico de ensueño, de película, gracias a los nenes, Luis que está en la cámara, y grabar aquí no ha sido fácil ni para nosotros ni para el equipo. Esto ha sido jodido, ha sido duro, ha sido difícil, pero muy contento y esto, joder, de verdad que me lo llevo
en el corazón. Volveremos en verano, porque imaginaos esta tundra verde y en verano migran casi todos los días. Nos perdimos la migración, la veremos en verano. No sé qué año, pero la veremos en verano. Los ropajes son diferentes, los cuernos de los renos son mucho más grandes y más bonitos. Joder, fijaos qué amaneceres y qué atardeceres. Volveremos en verano. Esto ha sido cumplir una gran meta. Nos volvemos para Salejar.